buenos días con todas las partes enlazadas. Podemos iniciar, doctor. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor juez superior. Buenos días, señor fiscal superior. Buenos días, señores abogados de defensa y demás partes procesales. Muy buenos días. Continuación de la audiencia de apelación, el expediente 16-2017 con relación a la apelación de sentencia. Para efectos de registro, el colegiado sigue presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Cacao Tocaya y Javier Valverde. Especialista, certifique usted la presencia de las partes procesales. Sí, buenos días, señora presidenta, señores jueces superiores y todos los presentes. Para dar cuenta a usted que en esta ocasión de las partes procesales convocadas a la presente audiencia no ha respondido al llamado el representante del Ministerio Público, y con respecto a la Procuraduría y las defensas técnicas, todos se encuentran presentes. Asimismo, de los procesados, me parece que ya Barbadillo también ya se acaba de conectar. Por favor, para que activen la cámara. Ello sería lo que tengo que dar cuenta a usted. Y mismo hay un escrito por dar cuenta también. Como está usted informando que el señor fiscal no se encuentra presente. Hasta el momento no ha ingresado, señor magistrado. Estoy llamando a su número de celular, pero no tengo ninguna respuesta al respecto. Bueno, la presencia del señor fiscal es importante. Oh, Creo que está el doctor Hernán ahí. El doctor Hernán está ahí presente, diciendo estoy presente. Doctor Hernán. Ya tiene problemas de audio. Vamos a esperar, señores, el tiempo necesario para que el fiscal se conecte. ¿Ha tomado su pastilla de la presión? ¿Dónde está la enfermera? Sí, al señor Toledo sí se lo ve. El Fundo Barbadillo está conectado. Su audio, por favor. Señores jueces, les pido mil disculpas por tarde, pero estoy muy mal. Pero quiero cumplir con la audiencia. Les pido disculpas. ¿Su abogada defensora se encuentra especialista del señor Toledo? No, Sí, doctor. no, está la doctora Sequeiros, Sequeiros, sí, está presente. quien amablemente me sigue asesorando porque no tengo abogado todavía. Ella me está apoyando. Ya. Esperemos un ratito, doctor. Estamos viendo al señor fiscal. Muchas gracias. Señor, buenos días. Señor juez superior, no sé si puede escucharme. Sí, sí lo escucho, doctor. ¿Cómo está? Mientras se supere el tema con el internet de la máquina principal, estoy ingresando desde mi celular para poder continuar con la audiencia. Listo. Buen día con todos. Entonces, con su presencia estamos todos presentes. El especialista te cuenta si existe algo pendiente. Sí, señor magistrado. Ha ingresado el escrito con número de ingreso 2338 del 2026, con fecha 4 de marzo del 2026, presentado por
El abogado Percy García Cabero, en representación de Sergio Rafael Bravo Orellana, como Sumilla, solicítase de lectura y delimitación documental actuada en juicio de primera instancia no objetada por las partes procesales. Obra folio 2. Asimismo, hoy ha sido trasladado a las partes procesales al WhatsApp y al correo electrónico. Muchas gracias, doctor. Correcto. En relación a dicho escrito, como ustedes han entendido, se ha aclarado las partes. En el entendido siempre de que es referencial, para que nos ordenemos. No necesariamente es de aplicación estricta, sino es referencial contributiva. Contributiva para que las partes estemos listos con las piezas a realizar. No limita, pero sí contribuye a que podamos avanzar. ¿Algún otro documental, especialista? Sí, hay un documental, pero me indicaron por interno el especialista de causa que se iba a proveer de forma interna, doctor. Es un escrito sobre una petición de entrevista formulada por el abogado Nakazaki, abogado defensor de José Fernando Castillo Ribos, con un número de ingreso 2209 del 2026. Correcto. ¿Ya? En relación a, bueno, hay dos escritos. En relación al escrito del doctor Cabero, voy a sacar el traslado, pónganse conociendo las partes, lo señalado por el señor Cabero. Y en relación al doctor Nakazaki, es un escrito que pide el uso de la palabra, siendo dirigido a colegiado, se va a resolver por despacho. ¿Correcto? Por despacho. Bueno, señores, el estado de la causa es que el día de hoy iniciamos con la oralización de las piezas procesales que deberá señalar en forma ordenada la defensa del señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Doctor García, lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez director de debates. Vamos a empezar con el primer documento y le pido que se autorice al abogado interconsulta, al doctor Diego Oña, para que pueda proyectar el documento y seguir con las pautas que usted ha establecido sobre la manera de oralizar los documentos. Estamos de acuerdo, doctor. Estoy de acuerdo que se autorice. Y segundo, cuando dé lectura de lo que usted considera, digamos, un tema importante, si son 2, 3 documentos, para que usted informe sobre los mismos y luego se traslade de tal manera que trabajemos temáticamente para evitar redundancias, ¿correcto? Eso es como sugerencia. De acuerdo. Puede hacer uso de los documentos tecnológicos. De acuerdo. El primer documento que vamos a oralizar, señores jueces, es el escrito remitido por el doctor Juan Monroy Gálvez de fecha de recepción 4 de agosto del 2005, que se encuentra a fojas 167051 a 167056, tomo 335. Voy a, si se me permite, oralizar solamente las partes pertinentes, señor juez, para no tener que ver todo el documento. Fiscalía, ¿alguna observación formal? No, señor, solamente que si la parte lo considera pertinente también, dé lectura de la fecha de ingreso de ese documento. Ya usted en su momento puede también pedir la lectura, no hay problema. Okay. Cuando le corresponda. Doctor García. Ahí se puede leer las partes sombreadas, básicamente HTD 006869-2005, absolución de consultas en relación a proyecto corredor vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, solicitante estudio Monroy Gálvez, fecha de documento. ¿Lo puede subir un poco más, por favor, la lectura? Que no lo puedo visualizar. No, subirlo, al revés. 4 del 8 del 2005. La siguiente página, por favor. Lo que pasa es que hay como un... Perdóneme, permítame que no parece que en la visualización se está... Exactamente, muchas gracias. Ahora sí. El documento dice, por medio de la presente, Lima 4, primero la fecha, ¿no? Por inversión mesa de partes 4 de agosto 2005, recibido la recepción nacional de conformidad.
referencia a implicancias del oficio 262-2005 CG-BC respecto del concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Por medio de la presente tenemos el agrado de observar la consulta formulada en relación al tema de la referencia. Bajamos, por favor, que es el tema que ya se leyó de la referencia. Ese es el análisis que hace el doctor Monroy, que no, digamos, y simplemente resaltar la conclusión, ¿no? En función de lo señalado, consideramos que el oficio de Contraloría es inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo por inversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron a Buenapro, y porque además, por lo menos en la primera de las situaciones judiciales a que se refiere la Contraloría, se evidencia que no existe juicio iniciado contra Constructora Norberto Odebrecht. De esta manera no genera ningún cuestionamiento ni eficacia jurídica alguna respecto de la regularidad del concurso para la concesión de los tramos viales del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, sin otro particular, Juan Monroy Gálvez firma, ¿no? Ahí aparece su firma. Señor magistrado, este documento es claramente útil y pertinente para la defensa en la medida en que acredita que el estudio Juan Monroy Gálvez y específicamente el reconocido jurista Juan Monroy Gálvez, quien concluye que lo señalado en su momento por la Contraloría en la fecha en la que iba a firmarse el contrato de concesión, las objeciones que la Contraloría había realizado en esa oportunidad no resultaban relevantes, es decir, eran inocuas. Y esto obviamente amparado en un análisis, en un preliminar inicial que hizo el estudio Monroy, que precisamente se plasmó en este documento, que como se puede ver tiene como fecha de entrega el mismo 4 de agosto del 2005, es decir, el mismo día en que se firmó la fecha y en el que evidentemente llegó también el famoso fax de la vicecontralora con los cuestionamientos que fueron absueltos por el doctor Monroy Gálvez. En ese sentido, es evidente que con este insumo jurídico, mi patrocinado, en su momento, como miembro del Comité de Infraestructura, tuvo que tomar la decisión de primero suspender y luego remitir esta información al Consejo Directivo para que tome la decisión pertinente. ¿Alguna opinión de los señores abogados? Doctora Ayala. Sí, señor magistrado, si me permite también resaltar lo que consideramos pertinente. Adelante. Sí, me da permiso, por favor, para proyectar. Doctora Misbey, ¿no lo escuchamos? Sí, señor magistrado, ¿ahí se me escucha? Ahora sí. Ok, muchas gracias. No sé si se puede visualizar el documento. Sí, lo vemos. Ok, señor magistrado. Señor magistrado, por parte de Procuraduría, lo que queremos resaltar de este documento es lo previsto en la hoja de trámite, que está en el PDF 51. Y como podemos observar, señor magistrado, en cuanto a las instrucciones, se ordena remitir el documento de manera urgente al señor Sergio Bravo. Asimismo, señor magistrado, lo que queremos resaltar es que dicho informe ha sido dirigido al señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del Comité de Proinversión. Si bien es cierto, señor magistrado, este documento tiene un sello de recepción de proinversión de fecha 4 de agosto del 2005, sin embargo, señor magistrado, en el juicio ha venido a declarar el mismo señor Juan Monroy Gálvez con fecha 20 de diciembre del 2023, perdón, y a la hora con 17 minutos de la audiencia, precisó que ese informe fue presentado el 8 o 9 de agosto de 2005. Es decir, que no fue presentado el 4 de agosto del 2005. Y respecto al sello, eso es lo que se informa, señor magistrado. Asimismo, el testigo ha precisado que respecto al sello de recepción del 4, precisa que es un sello colocado por Proinversión y que no es correspondiente con lo que realmente ocurre. Señor juez. Eso es lo que queremos resaltar. Un ratito.
Señor juez, discúlpeme, no esto, pero entiendo que la Procuraduría no conoce las reglas de una oralización de documentos. Está trayendo a colación en este momento declaraciones que en todo caso ella Sí, doctor, tendría que hacer. sí me di cuenta, sí me di cuenta. Doctora, es la opinión sobre el contenido del documento. No estamos en los alegatos finales. En los alegatos finales, las partes tienen todo el derecho a ampliar, evaluar, cotejar la documentación. Correcto, señor magistrado. Sin embargo, de manera adicional, señor magistrado, quiero resaltar que si bien es cierto, dicho informe concluye señalando que el oficio de Contraloría es inocuo, sin embargo, simplemente podemos advertir que lo que hace ahí el señor Monroy es determinar que se habría escrito de manera incorrecta el nombre de las empresas, es decir, que podría tratarse de un simple error material. Sin embargo, no se hizo a esa fecha un análisis de fondo para poder determinar si realmente estas empresas tenían impedimento para contratar con el Estado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. El doctor Ugas. Sí, señor magistrado, siguiendo las reglas que usted ha determinado, no voy a volver a leer lo que ya han leído mis colegas, simplemente voy a resaltar la utilidad y pertinencia del documento. En primer lugar, como ya señaló también mi colega, el doctor Percy Cavero, y lo ha reconocido la propia representante de la Procuraduría, el especialista Juan Monroy reconoce que este informe de la Contraloría, que generaba ciertos cuestionamientos, era inocuo. En segundo lugar, el documento es útil y pertinente porque el jurista Juan Monroy concluyó que se evidencia que no existe juicio iniciado contra la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. y, por tanto, no había ningún impedimento para suscribir el contrato de concesión. Y finalmente, el jurista también reconoce que no se genera ningún cuestionamiento respecto de la regularidad del concurso para la concesión de los tramos viales Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. Eso es todo lo que quiero resaltar, señor magistrado. Señor fiscal. Sí, señor, solo resaltar a quién estaba dirigido el documento. Supuestamente que estaba dirigido con urgencia y resaltar el sello que aparece allí de Proinversión de fecha de recepción, porque como se verá más adelante, ese documento no fue recibido en esa fecha, tampoco Bravo Orellana pudo dar cuenta de ese documento en la sesión que correspondía, y menos se tuvo en cuenta para la suscripción del contrato. Solo eso, señor. Correcto. Señor abogado, ¿otra pieza? Su audio, por favor. La segunda pieza que queremos oralizar, señor magistrado, es el escrito remitido nuevamente por el doctor Juan Monroy Gálvez de fecha de recepción 23 de agosto de 2025, que se encuentra a fojas 168075, 168081, tomo 337, y que establece lo siguiente. También recibido la hoja, bueno, remiten resultados de análisis judicial en los 5 procesos indicados por la Contraloría General en los que según esta se habrían configurado los impedimentos respecto a las empresas que conforman el consorcio ganador de la Buena Pro Interoceánica Sur. Un segundo, doctor, un segundo. ¿Alguna observación de las partes a la organización? Ninguna, señor. Ninguna. Continúe usted, señor García. Gracias. Lima, 23 de agosto de 2025. Atentamente, señor Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. Referencia, consulta remitida a través del correo electrónico de fecha 8 de agosto del 2005. Bajamos a las partes pertinentes. Aquí, como conclusión a todo lo expuesto, obviamente luego de toda una argumentación jurídica, como contiene todo informe legal, tenemos que un sujeto puede ser parte procesal pasiva, pero no necesariamente demandado. En los casos de rechazo liminar, si bien el proceso se inicia respecto a aquel con la notificación del concesorio de apelación del auto de improcedencia, aún en tal hipótesis tenemos a un sujeto procesado, mas no demandado. Solo será en caso se le notifique con una demanda válidamente admitida, es decir, luego de que la sala, discrepando con lo resuelto por los jueces de instancia, revoque el auto y devuelva lo actuado para que se dé el trámite respectivo. Desde un punto de vista estrictamente legal y sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los postores, incurrirían, bueno, esta es la consulta, ¿no? Incurrirían en falsedad los postores si hubiesen presentado las declaraciones juradas a pesar de tener conocimiento por otros medios de la existencia de una demanda en su contra, pero que la misma no les ha sido notificada. Y nuestra respuesta es negativa.
En un Estado democrático de derecho, el derecho de defensa, componente esencial de la garantía constitucional del debido proceso, es irrestricto. En el presente caso nos sirve para sostener que así como nadie puede ser sentenciado sin tener la oportunidad de acudir a un proceso judicial en defensa propia, de la misma forma no se puede considerar a un sujeto procesado sin que haya sido válidamente notificado y además ratificando lo dicho en el numeral anterior, no se puede considerar un sujeto demandado mientras no se le notifique o tome conocimiento por otra vía una demanda válidamente admitida. Las actividades extraprocesales que como tales no son realizadas por una autoridad judicial carecen de relevancia jurídica. No hay falsedad si es que nunca existió una comunicación formal por parte del órgano jurisdiccional, entre paréntesis, notificación. Siguiente pregunta de la consulta. ¿Incurren en falsedad los postores si hubiesen presentado las declaraciones juradas a pesar de tener conocimiento de la existencia de una demanda en su contra, que fue declarada improcedente y apelada por el demandante, pero cuyo concesorio no les ha sido notificado? Dice, líneas atrás señalamos que en la hipótesis de rechazo liminar de la demanda, el primer contacto que tiene el sujeto pasivo de la relación procesal con el litigio es por medio de la notificación del concesorio de la apelación, artículo 327 infine del Código Procesal Civil. En ese momento, si bien jurídicamente no es demandado, la demanda no se ha admitido válidamente, sí se le puede considerar procesado. Ahora bien, la pregunta planteada se coloca en la hipótesis de que ni siquiera se ha notificado el concesorio en tal supuesto, y en base al criterio estrictamente jurídico aún no se puede considerar a los postores como partes de un proceso judicial. Repetimos, todo tipo de conocimiento privado, inclusive a través de una carta notarial o público, a través de un medio de comunicación o de una autoridad estatal no jurisdiccional, es decir, donde permanezca ausente la participación de la autoridad judicial, es absolutamente irrelevante a efectos de considerar a un sujeto procesado o demandado. Solo la notificación válida del concesorio de la apelación efectuada por la autoridad judicial correspondiente es la única capaz de constituir a un sujeto en procesado. Bajamos. Y bueno, la firma del profesor Juan Monroy Gálvez. Este documento, señores magistrados, es útil y pertinente porque confirma la versión preliminar del informe que hizo el doctor Monroy en fecha 4, anteriormente en fecha 4 de agosto del 2005, y que obviamente se quiere cuestionar por aspectos netamente formales, pero el sentido que obviamente tiene este informe y que es ratificado por el doctor Monroy Gálvez con un análisis mucho más específico de los supuestos indicados por la vicecontralora en su fax del día de la firma del contrato, es que evidentemente no existe ningún tipo de irregularidad y que en este caso el consorcio, las personas que postularon y obtuvieron la buena pro, no fallaron en las declaraciones juradas, no faltaron a la verdad en las declaraciones juradas porque en un sentido jurídico procesal estricto no se les puede considerar partes demandadas. Y esto es sumamente importante, señor magistrado, además teniendo en consideración que en cualquier momento se podría haber determinado la falsedad de las declaraciones juradas, y eso, como muy bien sabemos todos por reglas de contratación pública, habría generado la nulidad de ese contrato de concesión, aspecto que al día de hoy ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni nadie ha cuestionado en la vía judicial correspondiente. Ese contrato sigue siendo un contrato estrictamente válido e indiscutido. ¿Algún abogado de la defensa? Doctor Ugas. Doctor Ugas. Perdón, señor magistrado, estaba con el micro apagado. Menciono que nuevamente no voy a hacer lectura de lo que ya leyó mi colega, el doctor Percy García Cabero, pero coincido con él en que este documento es útil y pertinente porque ratifica la opinión legal que emitió el especialista Juan Monroy Gálvez el 4 de agosto del 2005, que corroboraba que las empresas miembros del consorcio no tenían procesos contra el Estado y por tanto se encontraban habilitadas para poder firmar el contrato de concesión. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, este documento es útil en el cual a través del especialista, o bueno, del señor Juan Monroy Gálvez, no se advierte intervención tampoco del señor Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Doctora Midbey. Sí, doctor, únicamente para resaltar que el segundo informe emitido por el estudio Monroy de fecha 23 de agosto de 2005 fue dirigido al señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del Comité de Reinversión. Gracias. Doctor, señor fiscal. Su audio.
el documento que se introduce a través de esta oralización en ningún momento señala que se refiere a un documento ingresado el 4 de agosto. El 4 de agosto, reitero, señor, no existía ningún documento, no existía ningún informe por parte del señor Juan Monroy Gálvez. Eso por un lado. Y por otro lado, señor, la pertinencia del documento o la utilidad del mismo debería estar vinculada a lo que dice la sentencia del documento. Porque de lo contrario vamos a caer en un vacío en el cual se va a dar lectura de los documentos, pero no se cuestiona ninguna parte de la sentencia a través de él. Y considero que sería así pertinente que se diga y que se afirme qué dice la sentencia sobre este documento y el anterior, el que se acaba de leer, y los que se van a leer en adelante. ¿Por qué? Porque si no guarda relación ello con la sentencia, entonces, ¿qué se está cuestionando de la misma? Solo eso, señor magistrado. Muchas gracias. Para todos los efectos, los agravios de las partes están expresados en su apelación. La organización de las piezas solamente son de aquellas piezas que han sido admitidas y luego oralizadas en primera instancia. La utilidad probatoria es potestad de cada una de las partes impugnantes. El colegiado escucha la información y luego se pronunciará sobre las mismas. Señor García, continúe. Muchas gracias, señor juez. El tercer documento es el escrito remitido por el doctor Juan Monroy Gálvez de fecha 8 de septiembre de 2005, que se encuentra a fojas 1680-53 a 1680-73, tomo 337. ¿Alguna observación a su realización? Ninguna, señor. Continúe, observador. Bueno, asunto informe legal, solicitante Estudio Monroy. ¿Pueden bajar, por favor? Fecha Lima 8 de septiembre de 2025. Referencia, bueno, Sergio Bravo Orellana, obviamente, pero referencia a proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. De nuestra mayor consideración. Por medio de la presente tenemos el agrado de presentarle los resultados del análisis de los actuados judiciales en los 5 procesos indicados por la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, en los que según esta se habrían configurado los impedimentos respecto de las empresas que conforman los consorcios ganadores de la Buena Pro en el proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Los resultados de la indagación que consignamos a continuación ha sido posible obtenerlos gracias a la coordinación realizada por las 2 entidades atrás citadas. Ella nos permitió acceder directamente a los expedientes judiciales y a la documentación, los llamados falsos expedientes, de cada uno de los procesos judiciales indicados por la Contraloría. Bueno, se hace un análisis que no vamos a leer por razones se hace un análisis de cada uno de los procesos indicados por la Contraloría y vamos a llegar a la parte pertinente, que es básicamente las conclusiones. Todo lo expuesto conlleva determinar sin lugar a dudas que el impedimento que la Contraloría habría identificado para que Constructora Norberto Odebrecht S.A. sea postor es también inexistente. Conclusiones. Graña y Montero S.A. no tuvo ningún impedimento para contratar porque el Estado no le ha interpuesto proceso judicial en su contra. 3.2. Constructora Norberto Odebrecht S.A. como integrante del consorcio Chimú no tiene ningún proceso judicial derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado. 3.3. Ninguna de las empresas antes citadas incurre en el impedimento contenido en el referido anexo 4 del formulario 4. 3.4. Constructora Norberto Odebrecht S.A. nunca ha sido notificada con demanda ni en general con acto procesal alguno, por lo que resultan correctos los datos consignados en las declaraciones juradas remitidas durante el desarrollo del concurso. Firma atentamente Juan Monroy Gálvez. Señor magistrado, este documento acredita de manera clara nuevamente el carácter inocuo y los cuestionamientos, digamos, de base inexistente que habría hecho la Contraloría mediante un fax remitido por la vicecontralora el mismo día en el que se firmó el contrato de concesión. El análisis jurídico, obviamente, son aspectos que no vamos a leer porque entenderán que este es un oficio remitido a mi patrocinado Sergio Bravo, que no es abogado, pero que obviamente conoce las conclusiones a las que llega, obviamente, una persona altamente calificada para poder hacer
este tipo de evaluación. El doctor Monroy Gálvez nunca ha desmentido el sentido de su informe. Sus informes siempre han sido, y aquí se encuentran además presentados y documentados, de hecho no se ha cuestionado la validez de estos documentos y las ideas jurídicas y de las conclusiones jurídicas a las que ha llegado el doctor Monroy Gálvez. Por lo tanto, esto es un elemento importante para poder determinar que mi patrocinado en su momento decidió conforme a la información jurídica evacuada en su momento de manera clara y desarrollada por el profesor Juan Monroy Gálvez. ¿Un abogado de la defensa? ¿Doctor Ugaz? Sí, señor magistrado, pido autorización para poder proyectar solo una parte adicional a las lecturadas por el doctor Percy García Cabrera. Adelante. Un segundito, por favor. Por favor, señor magistrado, me avisa si se puede leer el documento. Ahora sí. Gracias, señor magistrado. Es 168.065. El impedimento preciso, luego de las dos modificaciones realizadas por las circulares y que eran jurídicamente vinculadas para los postores conforme a las bases, quedó plasmado en la última redacción del referido anexo número 4, que los postores debían llenar bajo el siguiente formato. Anexo 4, formulario 4, credenciales para calificación, referencia al numeral 5.2.2 de las bases del concurso, declaración jurada. Por medio de la presente declaramos bajo juramento que nombre del postor, así como sus accionistas, socios o integrantes, y los accionistas y socios de estos últimos de ser el caso, no tienen proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado por inversión o el comité derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. ¿Cuál es la utilidad y pertinencia de esta documental? En primer lugar, es útil y pertinente porque el abogado especialista Juan Monroy Gálvez concluyó que la empresa Graña y Montero S.A.A., que era miembro del consorcio ganador de la IRSA Ultramóvil 3, no tuvo ningún impedimento para contratar porque el Estado no le había interpuesto proceso judicial en su contra. Además, el referido especialista jurídico señala que Constructora Noberto Odebrecht S.A. no tiene ningún proceso judicial derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado. Y finalmente es útil y pertinente porque el especialista señaló que ninguna de las empresas citadas incurre en el impedimento contenido en el anexo 4, formulario 4 que acabo de hacer lectura, de las bases del concurso, es decir, se encontraban habilitadas para suscribir el contrato de concesión. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Sí, señor magistrado, este documento es útil, ello en razón a que, de acuerdo a Puede levantar un poquito más la voz, doctor, o pegarse el micrófono, no se escucha. A ver, Ahora sí. Este documento es útil para esta defensa, ello teniendo en consideración, señor magistrado, de la lectura, se aprecia que de la opinión legal no se advierte participación alguna o injerencia del presidente Toledo. En ese sentido, los demás fundamentos van a ser agregados en nuestros alegatos finales. Doctora Midmay. Sí, señor magistrado, de este tercer informe presentado por el estudio Monroy, queremos resaltar que el mismo fue dirigido al señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del Comité de Inversión. Asimismo, queremos resaltar una incongruencia en cuanto a la fecha de recepción de dicho informe. Por un lado, tenemos que el informe presenta un sello de preinversión mesa de partes de fecha 8 de septiembre del 2005. Sin embargo, la hoja de trámite documentario registra fecha de recepción 12 de septiembre del 2005, es decir, posterior al sello de preinversión que aparece en la carilla del informe. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, señor. Reiterar que el informe que da cuenta del supuesto y de la falta de impedimento que a la que se refiere la defensa, que es de fecha 4 de agosto de 2005, misma fecha en que se suscribe el contrato, no existía al momento de la suscripción del mismo. Por tanto, habría que preguntarse de qué dio cuenta el señor Sergio Bravo Orellana si es que ese documento tan mentado por la defensa de fecha 4 de agosto del 2005 no existía en esa fecha. Solo eso, señor. Correcto. Doctor García, continuamos. Cuarto documento, señor magistrado, que es el escrito remitido por el doctor Juan Monroy Gálvez de fecha de recepción 12 de septiembre de 2005, que se encuentra fojas 1681-49 a 18-16-3, tomo 337. ¿Alguna observación a su lectura?
Ninguna, señor. Continúe, señor. Estudio Monroy, abogados. Lima 12 de septiembre de 2005. Atentamente, Sergio Bravo Orellana, referencia oficio 296-2005 DEA, legal proinversión. De nuestra mayor consideración. Por medio de la presente tenemos el agrado de enviarle nuestra opinión respecto a la consulta que nos hiciera llegar mediante el oficio de la referencia sobre el comunicado oficio número 802-2005 SGE, remitido a vuestra oficina por el secretario general de la Contraloría General de la República, en el que se le informó la existencia de un proceso penal tramitado ante el tercer juzgado especializado en lo penal de Huamanga contra diversos funcionarios y directivos de la empresa contratista Norberto Odebrecht S.A. Cabe agregar que en ese proceso se incluyó a la empresa citada como tercero civilmente responsable. Ese es el planteamiento de la consulta y vamos a la parte, digamos, de la conclusión para evitarnos el desarrollo argumentativo. Aquí viene la parte. A su vez, la obligación de reparación civil del tercero es accesoria al delito que se le imputa a las personas que están bajo su dirección. Es decir, si los miembros de la constructora han cometido los ilícitos penales imputados, los daños que dicho acto ilegal haya producido deberán ser asumidos por el tercero. De esta manera, es claro que en el presente proceso no se pretende determinar si la constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Trujillo, o en todo caso contratista Norberto Odebrecht S.A., cumplió o no con sus obligaciones contractuales, sino si es que se han cometido ilícitos penales y si en tal supuesto se han ocasionado daños y perjuicios a los agraviados respecto a los cuales deberá responder la referida empresa. Continuamos. Conclusiones. 4.1. Aunque la documentación que se nos ha remitido no permite alcanzar una certeza plena, existen sólidos indicios de que Constructora Norberto Odebrecht S.A. forma parte del mismo grupo económico de la Asociación Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Trujillo y empresa Norberto Odebrecht Perú S.A. asociados. Sin embargo, ni siquiera la hipótesis de que dicha situación sea real permite afirmar que Constructora Norberto Odebrecht S.A. tiene un proceso judicial derivado del incumplimiento de obligaciones contractuales con el Estado. La siguiente, 4.2. Como producto de ello, tampoco en este supuesto el consorcio concesionario interoceánica Iñapari, conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y otra empresa, incurre en el impedimento legal contenido en el referido anexo 4, formulario 4. Aún en el supuesto de que Constructora Norberto Odebrecht S.A. se haya personado al proceso penal, su inclusión como tercero civilmente responsable no configura una pretensión derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales, sino una reparación civil derivada de un ilícito civil. Atentamente, Juan Monroy Gálvez, y ahí aparece su firma. Este documento, señor magistrado, es útil, conducente y pertinente, porque demuestra que también el cuestionamiento referido específicamente a la posibilidad o a la constitución como tercero civilmente responsable de una empresa que estaría vinculada a Constructora Norberto Odebrecht S.A., tampoco constituye el supuesto establecido de impedimento de contratación por haber sido demandado por incumplimiento de deberes de obligaciones contractuales con el Estado. El doctor Monroy Gálvez hace un desarrollo legal, jurídico, amparado obviamente en la legislación, en la jurisprudencia, en las distintas fuentes del derecho para llegar a esa conclusión. Y lo importante, señor magistrado, es de destacar que así como este documento, los anteriores, fueron emitidos que efectivamente después de la firma del contrato, pero habrá que recordar que el comité directivo ordenó o decidió, con la información dada preliminarmente, que se haga la firma del contrato, pero someter a una investigación posterior y verificar realmente de manera detallada y puntual si se daban o si no se daban las condiciones que impedían a las empresas conformantes del consorcio contratar con el Estado. Todos estos informes que se han evacuado son incumplimiento precisamente de esa orden establecida por el Consejo Directivo de que efectivamente se haga una verificación posterior. De haber salido los informes en un sentido negativo, es decir, en un sentido de decir efectivamente con ello ya no se puede contratar, eso habría generado la nulidad del contrato de concesión que, reitero, al día de hoy nadie ha pedido su nulidad y sigue plenamente vigente, que obviamente mantiene o establece claramente cuál ha sido el proceder completamente legal de mi patrocinado en el cumplimiento de las órdenes emitidas por el propio Consejo Directivo. Otro abogado de la defensa, doctor Ugaz. Gracias, señor magistrado. Pido autorización para compartir un párrafo adicional al... Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado.
Por favor, me confirma si lo pueden visualizar. Todo- Ahora sí. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a leer el párrafo que está antes de las conclusiones, folio 168.162. En consecuencia, aun cuando se haya personado el proceso constructora Norberto Odebrecht S.A. o una empresa vinculada económicamente a esta, toda vez que la decisión indemnizatoria no tiene por finalidad la determinación de un concepto derivado de sus obligaciones contractuales, es claro que no se ha configurado ningún impedimento en el concurso donde aquella participó como parte del consorcio concesionario Interoceánica Inambari y Ñapari. En efecto, el impedimento que aparece en las bases del concurso está referido a una demanda del Estado originada en un incumplimiento de carácter contractual, ilícito civil, situación radicalmente distinta de una reparación civil derivada de un ilícito penal. Ya no voy a hacer lectura a lo demás porque ya lo ha hecho el doctor el doctor Percy García, y simplemente voy a pasar a detallar la utilidad y pertinencia de este documento. En primer lugar, es útil y pertinente porque el especialista Juan Monroy Gálvez concluyó que no existe información que permita acreditar que la empresa constructora Norberto Odebrecht tiene un proceso judicial derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado. Además, el jurista Monroy Gálvez señaló que el consorcio concesionario Inambari Ñapari, que fue el ganador del concurso, no incurre en el impedimento contenido en el anexo 4, formulario 4 de las bases del concurso. Y finalmente, señor magistrado, haciendo mías las palabras del doctor Percy García Cabero, estos son informes que se han ido emitidos sucesivamente, pero hay que recordar que el 4 de agosto se dio lectura de ese primer informe, el Consejo Directivo instruyó al comité a que se proceda con la firma del contrato, pero como ya señaló el doctor Percy García Cabero, también solicitó que se haga un control posterior, que es en ese contexto que se han emitido estos informes que venimos haciendo lectura. Eso es todo, señor magistrado. ¿Algún otro abogado? Señor fiscal. Sí, señor, me quedo con la reflexión que hace la defensa sobre la lectura de estos primeros 4 documentos. Todos fueron emitidos después de la suscripción del contrato. Eso es lo que acaba de referir. Y dice que sobre eso se dispuso un control posterior. Eso es falso, no existe ninguna información sobre ello. Pero vamos a lo relevante de esta información. Vean, la sentencia aborda estos documentos. La sentencia analiza estos documentos. Y sobre ese análisis no se ha dicho nada. Y nosotros lo vamos a referir seguramente con la pertinencia que corresponda en los alegatos finales que correspondan, señor magistrado. Porque es importante que el colegiado pueda tomar nota de la relevancia de estos documentos y de la forma como el tribunal llega a la conclusión de la irrelevancia de los mismos y de por qué razones debe tomarse relevancia de aspectos más sustanciales, como por ejemplo la sobrevaloración de la obra. Solo eso, señor magistrado. Doctor García, continuemos. Muchas gracias, señor juez. En este momento nos correspondería, según la lista de documentos que hemos presentado, la oralización de las actas fiscales referidas a la declaración del señor Barata, pero ya fueron oralizadas en su momento, con lo cual ya no vamos a reiterar lo mismo y vamos a pasar directamente al documento número 6, que es el acta de sesión número 42 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión 2003, a fojas 14, 13, 50, 14, 13, 56, tomo 283. Y voy a leer las partes pertinentes, si me permite. Acta de la sesión. ¿Alguna observación? Ninguna, señor. Continúe, señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Acta de la sesión número 42 de la Agencia de Promoción de la Inversión Proinversión. En Lima, siendo las 9:30 del 5 de marzo del 2003, se reunieron en las instalaciones de la presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Consejo Directivo, ¿no? Ahí aparecen Jaime Quintana, Luis Solari, Javier Reategui, Eduardo Iriarte, es decir, todos miembros, ministros que ni siquiera se encuentran procesados por el tema de IRSA Sur. A continuación, el secretario dio lectura a la agenda de esta sesión. Y uno de los puntos, bajen por favor. Baja. Es el punto 3, que es temas de director ejecutivo. 3.1, inclusión en el proceso de promoción de los ejes multimodales de IRSA. El director ejecutivo señaló que era necesario impulsar la promoción de la inversión privada en los ejes multimodales pertenecientes a IRSA, que es la integración de infraestructura regional sudamericana,
En tal sentido, el Consejo Directivo acordó, acuerdo por inversión número 4203-2003, de acuerdo a las exposiciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el director ejecutivo y teniendo en consideración el resumen de necesidades de inversión por cada eje del Plan de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IRSA, se decide: 1. Incorporar al proceso de promoción de la inversión privada a cargo de Proinversión las obras y el mantenimiento de la infraestructura de transporte multimodal de los proyectos incluidos en el Plan de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IRSA, para ser entregados en concesión bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo número 059-96 PCM, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 060-96 PCM y demás normas modificatorias complementarias y reglamentarias. 2. Encargar la conducción del proceso de promoción de inversión privada a que se refiere el numeral precedente al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos constituido por la Resolución Suprema número 444-2001 EF, modificada por la Resolución Suprema número 228-2002 EF y por la Resolución Suprema número 09-2003 EF del 17 de enero del 2003. 3. Gestionar el dispositivo legal correspondiente, transcribir el presente acuerdo al Comité de Proinversión en Infraestructura, exonerándolo del trámite de aprobación previa de acta. Y finalmente aparecen las firmas, siendo las 12 horas del día 5 de marzo del 2003, se levantó la sesión. Javier Silva Ruete, Luis Solari de la Fuente, Javier Reate y Rosselló, Jaime Quijandría Salmón, Eduardo Iriarte Jiménez, Alan Wagner Tizón y Luis Yulfo Sender. Este documento, señores magistrados, es completamente útil y pertinente porque establece que es el Consejo Directivo de Proinversión el que toma la decisión de incorporar los proyectos que constituían las IRSAs en general, donde están obviamente IRSA Sur, IRSA Centro, IRSA Norte, que luego ya se dividieron, pero en general de IRSAs, para que sean entregados en concesión, y esto es muy importante, porque esto es una decisión de marzo del 2003, para que sean entregados en concesión por parte de Proinversión. Ellos asumen el encargo y obviamente establecen que la gestión, la dirección, la tenía que hacer el comité, obviamente reservando las decisiones sustanciales para el Consejo Directivo. Y es importante, señor magistrado, destacar quiénes firman estos documentos, porque ninguno de estas personas se les ha cuestionado algún tema referido precisamente al aspecto de las concesiones de IRSA Sur. Y por lo tanto, tendría que tenerse en consideración que ya en el 2003 todos los procesos de IRSA se habían decidido entregar en concesión, lo que obviamente ya en los alegatos finales resaltaré de cara a desterrar o descartar el supuesto sentido de la reunión que mi patrocinado tuvo en agosto del 2004 en Palacio Gobierno, que ya vimos también por los controles de entrada que nunca estuvo en ese lugar. Esto es la pertinencia, señor magistrado. ¿Un abogado? Doctor Ugas. Muchas gracias, señor director de debates. No voy a leer nuevamente lo que ya leyó mi colega, simplemente voy a resaltar la utilidad y pertinencia. Este documento es útil y pertinente, señor magistrado, porque acredita que fue el Consejo Directivo y no el Comité quien el 5 de marzo del 2003 decidió incorporar al proceso de promoción de la inversión privada las obras y el mantenimiento de la infraestructura de transporte multimodal de los proyectos incluidos en el Plan de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IRSA para ser entregados en concesión. Estos ejes incluían la IRSA Norte, IRSA Sur y IRSA Centro. Y además acredita que fue el Consejo Directivo quien encargó al Comité de Infraestructura y Servicios Públicos la conducción del proceso de la inversión privada. Eso es todo, señor magistrado. ¿Algún otro señor abogado? Señor fiscal, ¿va a hacerse la palabra? Sí, Adelante. sí, señor. Solo resaltar a quién se encargó la gestión y dirección de ese proceso, al Comité de Infraestructura. Solo resaltar eso, señor, y que se tenga en cuenta en adelante. Correcto. Continuemos. Señor magistrado, el siguiente documento, el documento 7, es el acta de sesión número 86 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, que se encuentra fojas 17.213, 17.214, tomo 35, y que voy a leer también las partes pertinentes. ¿Alguna observación, señores?
Continuemos. Acta de la sesión número 86 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. En Lima, siendo las 14 horas del 3 de diciembre del 2004, se celebró una sesión no presencial coordinada en las instalaciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, en el que se encontraban presentes don René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, don Jorge León Ballén, director ejecutivo adjunto de Proinversión, don Sergio Bravo Orellana, presidente de los comités de Proinversión en activos e infraestructura, y don Ítalo Becerra Osorio, quien actuó como secretario. Bajamos. Y aquí viene el punto correspondiente. Acuerdo de Proinversión número 8601-2004. Conforme a lo dispuesto por el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas, de la infraestructura y del servicios públicos aprobado por Decreto Supremo 5996 PCM y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 6096 PCM, y de conformidad con lo dispuesto por las leyes número 28214, establecer la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Brasil-IRSA-Sur, bajo los mecanismos y procedimientos a que se refieren los citados cuerpos normativos, y encargar el proceso de promoción de la inversión privada antes referido al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. Firma Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero, Alfonso Velázquez Tuesta, José Ortiz Rivera, Manuel Rodríguez Cuadros, Clodomiro Sánchez Mejía y René Cornejo Díaz. Este documento es importante porque está referido ya específicamente a la entrega en concesión del IRSA-Sur, ¿no? El 2003 es las IRSAs en general, que se inicia con el IRSA Norte, pero en este caso ya la decisión tomada en esta fecha, que es en el 2004, está referido a el 3 de diciembre de 2004, específicamente a la entrega en concesión del proyecto IRSA-Sur. Sergio Bravo Orellana es mencionado como una de las personas que se encontraba presente, aunque no era presencial, pero estaban en las instalaciones de Proinversión, pero claramente no interviene ni tampoco toma la decisión, porque estas decisiones, como efectivamente lo establecen toda la normativa que ha sido mencionada en la oralización, establece que quien toma las decisiones en relación a la concesión en aspectos sustanciales es el Consejo Directivo, generando o quedando simplemente aspectos formales en manos y en decisión del Comité de Proinversión en Infraestructura. Vamos a la palabra, doctor Ugas. Sí, señor magistrado, muchas gracias. No voy a hacer nuevamente lectura, simplemente voy a resaltar, en primer lugar, que este es un acta del Consejo Directivo y no del Comité, y por eso se aprecian las firmas de los ministros de Estados, y en la introducción del documento que ya mencionó el doctor Cabero, se mencionan a los ministros que participan en esta sesión del Consejo Directivo. Este documento es útil y pertinente, señor magistrado, porque acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión y no el Comité de Infraestructura quien el 3 de diciembre del 2004 decidió entregar en concesión al sector privado el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Esto, señor magistrado, esta es la reincorporación del proyecto, porque como hemos visto, inicialmente se había decidido incorporar los tres ejes mediante el acuerdo del Consejo Directivo del 5 de marzo del 2013. Eso es todo lo que tengo que resaltar, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, este documental es Su audio. Señor magistrado, No, ¿me escucha? Sí, pero un poquito apégase el micro, por favor. Ya. Señor magistrado, este documental es útil y pertinente para esta defensa, ello teniendo en consideración aspectos formales. ¿Existió una reunión? Sí, con este documental se acredita. Se acredita también que esta reunión se ha realizado en las instalaciones de la Agencia de Promoción en Proinversión. Sí. Existió la presencia de forma remota, es por decir, porque en el acta se establece que mediante llamada telefónica han participado los ministros. Sí, en ese sentido también, con este documental se acredita o se advierte que el Consejo Directivo es el que acuerda el acuerdo de proinversión, es decir, el Consejo Directivo es el que establece la entrega de la concesión al sector privado IRSA-Sur, bajo los mecanismos y procedimientos que han señalado en el documental. Ahora, señor magistrado, en este documental no se aprecia participación alguna o injerencia alguna de mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique. Más, como reitero,
Este documental lo que se aprecia es que existió la reunión y también se advierte la aceptación y la firma de todos los participantes, como en este caso de los ministros. Esto es el comité directivo. Gracias. Doctora Minmay. Sí, señor magistrado. Permite acreditar este documento la presencia del señor Sergio Bravo Orellana en la sesión 86 de fecha 3 de diciembre del 2004, sesión en la que se entregó en concesión al sector privado el proyecto de la intercomunicación. Eso es todo. Gracias. Señor fiscal. Sí, señor, mire, se pone en concesión a través de ese documento una concesión cofinanciada de este proyecto IRSA Sur. Entonces era necesario e imprescindible evaluar la necesidad de la obra y del servicio, su rentabilidad, la amortización de sus costos y de los gastos de conservación y explotación. Nada de eso se analiza en el documento, pero vean además un dato que resalta la sentencia. Dice, en el caso de autos, para tomar esta decisión no se realizó ningún tipo de evaluación. Si bien es cierto, dice que los acusados miembros del comité especial dijeron que el Estado llegó a asumir todo el gasto, pero este aspecto financiero no se ha discutido en la aprobación de la incorporación del proyecto de inversión privada, ya que del acta de sesión número 86 del Consejo Directivo de Proinversión, lo que aparece es una sesión convocada por René Cornejo y Sergio Bravo, sin presencia de ninguno de los integrantes del Consejo. A todos se les llamó por teléfono. No hubo participación porque no obra ningún video o acta donde se haya transcrito el pronunciamiento a favor de por lo menos un consejero con nombre y apellido, de lo que se desprende una vez más que la documentación que aparece, como esta, que se acaba de dar lectura, fue simplemente una regularización de documentos, porque en realidad la decisión se tomó en otro lugar y por personas que mantuvieron injerencia total en la etapa de preinversión del proyecto. Solo eso, señor. Continuemos. Audio. El siguiente documento, señor magistrado, es el documento 8, que es el acta de sesión 86 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, a fojas 17-2015 a 17-2018, tomo 35, y que ¿Alguna dice, observación, señores? ¿Alguna observación? dice lo siguiente, las partes pertinentes. Gracias, señor juez. Acta de sesión número 87 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. En Lima, siendo las 8:40 horas del día 22 de diciembre del 2004, se reunieron en las instalaciones de Palacio de Gobierno los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión, donde aparecen todos los ministros. La parte pertinente, por favor. Quinto, dentro de la agenda, de los distintos temas de la agenda que Proinversión trata, está la aprobación del plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil. Para tratar este tema fue invitado el señor presidente de la República, doctor Alejandro Toledo Manrique. Acto seguido, el director ejecutivo realizó una presentación del proceso de promoción Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, en el cual participaron los ministros de Estado y el señor presidente de la República. Seguidamente, el secretario dio lectura al oficio número 59-2004 CPI, Proinversión, de fecha 14 de diciembre, Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, mediante el cual solicita la aprobación del plan de promoción de la inversión privada para la entrega, mediante el cual se solicita la aprobación del plan de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, a que se refiere la ley 28.214. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron, ministros, acuerdo por inversión número 8704-2004. De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos mediante oficio 59-2004 CPI Proinversión de fecha 14 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Decreto Supremo 5996 PCM, se aprueba el plan de proinversión de la inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de obras, mantenimiento de redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, a que refiere la ley 28.214. Y bueno, están las firmas de los ministros y del director ejecutivo de Proinversión. Señores magistrados, esta acta es obviamente un proceso que
es un paso más dentro del proceso claramente iniciado en el 2003 por unos ministros a los que no se les cuestiona, que luego vino en el 2004, donde vienen ya las suspicacias, y que obviamente termina en el desarrollo razonable y además legalmente establecido de la aprobación del plan de proinversión. Y este documento ofrece varias cosas que son importantes resaltar. Primero, que el Consejo Directivo compuesto por ministros sesionaba de manera no presencial como se vio anteriormente, pero también de manera presencial, incluso en Palacio de Gobierno, precisamente aprovechando las reuniones del Consejo de Ministros para poder también luego hacer las reuniones de proinversión. E incluso participa como un veedor, sin intervención claramente en la decisión, el expresidente de la República, Alejandro Toledo. Porque lo que se decide en este punto es un aspecto importante y es el plan de promoción, que como se ha dicho y se ha determinado claramente, está referido únicamente a difundir la existencia de este proyecto que quiere el Estado sacar para que inversionistas interesados estén atentos y puedan participar una vez que las bases se publiquen. Y en ese sentido también es importante determinar la fecha, señor magistrado, que se encuentra destacada en este caso, 22 de diciembre del 2004. Es decir, si el 3 de diciembre de 2004 se recibió en concesión, o sea, se encargó a Proinversión, asumió el encargo Proinversión de realizar el proceso de concesión y además encargó los pasos ejecutivos al comité de Proinversión, 19 días después, ¿no?, de trabajado a través de un informe previo jurídico y técnico de las áreas técnicas correspondientes, el comité de inversión eleva esta solicitud al Consejo Directivo, quienes ellos toman la decisión de aprobar las bases del proyecto de promoción, el plan de promoción, en este caso de la obra, en concesión, o del proyecto en concesión de IRSASUR. Y eso es un dato sumamente relevante que demuestra cómo se sigue el proceso en los pasos correspondientes y quién finalmente toma la decisión sobre la aprobación del plan de promoción, que es lo que precisamente se aprueba en esta acta del Consejo Directivo de Proinversión. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor director de debates. En primer lugar, queremos resaltar que este es un acta del Consejo Directivo de Proinversión compuesto por los ministros de Estado, conforme se aprecia de las firmas y de la parte introductoria del propio documento. Además, es útil y pertinente este documento, señor director de debates, porque acredita que fue el Consejo Directivo, es decir, los ministros, quienes el 22 de diciembre del año 2004 aprobaron en última instancia el plan de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras de mantenimiento de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSASUR, incluía los tramos 2 y 3. Además, este documento, señor magistrado, y también lo veremos en otros documentos, actas, resúmenes ejecutivos, acreditan que el Consejo Directivo era quien tomaba las decisiones sustanciales, es decir, las decisiones importantes del proceso en última instancia, y no era el comité. Conforme se ha leído este propio documento, el comité eleva para la aprobación final al Consejo Directivo, y es el Consejo Directivo, en esta acta en particular, donde aprueba en última instancia el plan de promoción. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, este documento es pertinente, útil, y también la defensa ha ofrecido como documental para su lectura. Este acta de sesión, en el documento primero, se advierte la realización de la sesión de fecha 22 de diciembre del 2004. También se tiene la participación del Estado, que esto es el Consejo Directivo, y también conforme se tienen las firmas de cada uno de los ministros que han participado. También se tiene la participación de representantes de Proinversión en Palacio de Gobierno, lo cual también debemos advertir que este desarrollo se ha tenido en base a una agenda previamente programada, es decir, incluso existen 7 puntos a tratar. En ese sentido, señor magistrado, el acta que se consigna, si bien es cierto, como invitado a mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique, en esta sesión, sin embargo, no se advierte injerencia alguna, sino más bien se advierte que no existe o no se advierte que Alejandro Toledo haya emitido una orden expresa o directa o imperativa para que se apruebe este plan. Tampoco se ha señalado, solo menciona como invitado. Asimismo, también se debe de tener en cuenta que el punto
que se ha tratado es en mérito a un pedido formal. Esto es el oficio número 59-2004 CPI Proinversión, que lo emite el Comité de Proinversión. Ahora, ¿qué dice este documento? Que solicita la aprobación del plan de promoción de inversión privada para la entrega de concesión al sector privado de las obras que conforman el proyecto interoceánico. En ese sentido, señor magistrado, advertimos que tampoco hay injerencia de mi patrocinado que haya establecido qué punto a tratar. Lo que se advierte es un mecanismo formal en el cual a través de un pedido debidamente documentado. Ahora, y por último, debo advertir que esta aprobación no se debe a la injerencia de mi patrocinado, sino a una aprobación adoptada en un marco de sesión correspondiente, esto es por el comité directivo, es decir, entre ellos han debatido y han llegado a la conclusión de aceptar el pedido de inversiones, de proinversión. En ese sentido, señor magistrado, dejamos establecido que tampoco este documental se precisa que fue otro a tratar, sino el plan de proinversión. Gracias. Doctora Midney. Sí, señor magistrado. En principio, resaltar el lugar donde se llevó a cabo esta sesión 87, que es en Palacio de Gobierno. Asimismo, resaltar la participación del señor Sergio Bravo Orellana en la misma. Y finalmente, podemos advertir, como bien lo ha precisado la defensa técnica, en esta sesión se aprueba el plan de promoción en última instancia. Sin embargo, en primera instancia, este plan fue aprobado por el Comité de Proinversión. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Señor fiscal. Sí, señor. ¿Qué órgano solicitó que se lleve adelante esta sesión? El Comité de Proinversión. ¿Quién estuvo presente en donde se habría llevado a cabo esta reunión? Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del comité. Dice que se hizo un análisis jurídico y técnico. ¿Dónde consta ello en el documento? Nada de eso se dice. Pero vean, ¿qué dice la sentencia sobre este documento? Dice, en el presente caso, las pruebas actuadas al respecto demuestran que la sesión del Consejo Directivo de Proinversión para la aprobación del plan de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil IRSA-Sur se verificó en Palacio de Gobierno, en presencia de del entonces presidente Alejandro Toledo Manrique, de manera apresurada, porque un día antes, mediante Resolución Suprema número 156-2004 EF, esto es el 21 de diciembre del 2004, se había ratificado recién la entrega en concesión del proyecto. Es decir, un día antes se había realizado esto. Y respecto al contenido del plan, se debe tener en cuenta lo siguiente, o lo que dice el TUO, que es el Decreto Supremo 059-96 PCM. ¿Qué es lo que correspondía tener en cuenta para la aprobación de ese plan? Por lo menos un diseño general del proceso. Y eso no existía, ni consta en el documento que se ha dado lectura. Solo eso, señor. Señor Toledo, ¿qué cosa? ¿Tiene algún problema? Audio. Su audio. Disculpe, por favor. Algo muy relevante al tema. El presidente de la República, Alejandro Toledo, nunca se reunió con los miembros de Proinversión. 2. El Consejo Directivo, cuando tenemos Consejo de Ministros, citaban de vez en cuando a los miembros de Proinversión en otra sala para aprovechar el tiempo que tenían para coordinar lo que tenían que coordinar. No, el grupo encargado se llamaba Consejo Directivo, pero yo quiero dejar en claro, nunca me reuní solo con Proinversión. Quiero que quede eso absolutamente claro. Ni con el grupo total, Ya.
Doctor, ni con uno solo. doctor, como vuelvo a señalar, estamos debatiendo las pruebas que han sido ofrecidas por la defensa del señor Bravo Orellana. Sí, Y lo que correcto. debatimos acá es el contenido, no otra cosa, el contenido. Sobre el contenido de lo que se lee, eso se debate. Y vuelvo a señalarle. Pero Eso corresponde a... yo no puedo participar en el contenido, señor juez, No, si yo no estoy presente. se debate el contenido Sí, de lo pero que se no, lee. el presidente no participa. Participa Todos, el Comité Pro Inversión. señor, todos estamos leyendo quiénes participan, porque estamos viendo la prueba. Estamos viendo con nuestros ojos y escuchando lo que las partes señalan. Eso es lo que estamos viendo. Todavía no estamos escuchando informes. Cuando ya escuchemos informes, todos los alegatos habidos y por haber serán oídos. Pero estamos debatiendo una prueba. Y es prueba que corresponde a un apelante, ya que usted va a ser el último porque su defensa está preparando. Pero en esa prueba no participa el presidente de la República, señor juez. Eso ya lo ha dicho su abogado lo ha dicho en cada oportunidad que pudo, lo ha señalado. Usted tiene que estar más atento. Continuemos, señor abogado. Doctor García. Sí, muchas gracias, señor magistrado. El siguiente documento es el documento 9, que es el acta de sesión número 88 de la Agencia de Proinversión, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, que se encuentra en fojas 17.219, 17.232, tomo 35. Y que, bueno, primero... ¿Alguna observación, señores? Continuemos, señor abogado. En las partes pertinentes dice lo siguiente: acta de la sesión número 88 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. En Lima, siendo las 9:45 del 14 de enero del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Menciona quiénes son los ministros. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de la sesión. Número 3, aprobación de las bases del proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil. Bajamos a la parte pertinente. Es uno de los puntos de la agenda y aquí viene el punto 3 de la agenda. Aprobación de las bases del proyecto Corredor Interoceánica Sur Perú-Brasil. Para tratar este tema fueron invitados el señor Guillermo Rebagliati, coordinador técnico sectorial, y el doctor Miguel Sánchez Moreno, quienes hicieron una exposición respecto al diseño de la transacción y aspectos generales de las bases del proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil, el cual contó con la participación del señor Néstor Palacios, viceministro de Transporte. Acto seguido, el secretario dio lectura a la comunicación de fecha 13 de enero del 2005 del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante el cual solicitan la aprobación de las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron Acuerdo Proinversión 88.2/2005. De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos mediante comunicación de fecha 13 de enero del 2005 y resumen ejecutivo número 1/2005-105 de fecha 6 de enero del 2005, aprobar las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del sector al sector privado del proyecto Corredor Vial Sur Interoceánica Sur Perú, Brasil, a que se refiere la ley 28.214 de conformidad con lo dispuesto por los decretos supremos número 5996 PCM y 06096 PCM. Transcribirle el presente acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al coordinador técnico sectorial encargado del proceso, exonerándolo del trámite de aprobación del acta. Y bueno, la parte final, donde obviamente aparece la firma correspondiente de los ministros de Estado que conforman el Consejo Directivo de Proinversión. Es una agenda larga porque es un acta larga porque habían varios puntos en la agenda, ¿no? Dentro de ellos la aprobación de las bases del IRSA Sur. Ahí está la firma de los ministros correspondientes. Señor magistrado, este documento es importante por varios datos. Primero, una reunión presencial en la PCM, ¿no? Es decir, el Consejo Directivo de Proinversión
y va instalando, haciendo sesiones no presenciales o presenciales, dependiendo obviamente según las facilidades de su trabajo, Palacio de Gobierno, Consejo de Ministros o las propias instalaciones de Proinversión. Segundo aspecto, esta aprobación, señores jueces, es quizás la prueba más gráfica de la forma en la que se procedían la toma de decisiones en relación con la concesión. En primer lugar, se pide la concurrencia del representante del comité, del coordinador, del coordinador técnico sectorial y del asesor legal, para que ellos expongan, obviamente, los aspectos técnicos referidos a las bases. ¿Y por qué? Porque como lo hemos explicado reiteradamente, el procedimiento que se seguía era la elaboración por parte de la coordinación técnica sectorial del aspecto específico de la concesión, en este caso las bases. Ellos son los que formulan las bases, los que trabajan técnicamente las bases, porque además ellos tienen en sus manos el estudio de factibilidad. Y son ellos los que con sus técnicos, con todo el equipo de técnicos, ingenieros, financistas, abogados, realizan la propuesta, en este caso de bases, que llega al Consejo, al Comité de Proinversión. El Comité de Proinversión, en el que en ese momento era presidente mi patrocinado, lo que hace es un análisis de razonabilidad por sus conocimientos en procesos de concesión, no conocimientos técnicos porque ellos no son ingenieros civiles, no son financistas, no son abogados, y con ese control de razonabilidad pasa eso, lo sube con un oficio, que es el que se menciona ahí, al Consejo Directivo compuesto por los ministros, quienes son finalmente los que toman la decisión. Lo que está pidiendo la Fiscalía es que en esa acta conste todo el detalle del debate, ¿no? Del debate y de las preguntas y de las expresiones que hubiesen podido hacer los distintos miembros del Consejo de la Coordinación Técnico Sectorial. Y eso es confundir obviamente lo que es un acta de lo que es, en todo caso, una reproducción completa, ¿no? Que además lo está pidiendo en el 2005, ¿no? O sea, prepandémico, ¿no? O sea, que lo que está pretendiendo, obviamente, es decir, como no hay ahí toda una explicación técnica de 500 páginas, entonces, obviamente, aquí hay una serie de irregularidades. Y este es un acta en el que se demuestra la concurrencia de las personas que técnicamente elaboraron las bases, que son la coordinación técnica sectorial, con el abogado y el coordinador técnico sectorial, señor Rebagliati, exponen ante el Consejo Directivo, a solicitud, obviamente, del Comité de Proinversión, y ellos son los que finalmente toman la decisión. Este es el procedimiento que se ha dado en todos los aspectos de la concesión y la aprobación de las bases no es una excepción. Y en ese sentido, se acredita la regularidad del procedimiento y de la específica intervención que el Comité de Proinversión tuvo en las distintas tomas de decisiones y específicamente en este caso en la aprobación de las bases. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor director de debates. No voy a hacer lectura nuevamente del documento. Solo voy a resaltar en primer lugar que nuevamente estamos frente a un acta de sesión del Consejo Directivo, donde participan los ministros y toman las decisiones los ministros de Estado que conforman ese Consejo Directivo. En primer lugar, este documento es útil y pertinente porque acredita que fueron los miembros del equipo técnico sectorial, el director, el señor Rebagliati y el asesor legal, quienes expusieron al Consejo Directivo el diseño de la transacción y aspectos generales de las bases del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Y esto tiene un sentido porque ellos son los técnicos, los miembros del equipo técnico sectorial que elaboran esas bases y por eso se las explican al Consejo Directivo en esta sesión. En segundo lugar, se acredita que fue el Consejo Directivo quien el 14 de enero del año 2005 aprobó en última instancia las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Y finalmente, este documento, y está plasmado expresamente ahí, acredita que la propuesta para la aprobación de las bases consta en los resúmenes ejecutivos 01-2005-105 del 6 de enero de 2005, documento que fue elaborado por el equipo técnico sectorial y no por el comité. Nuevamente, y con esto cierro, señor magistrado, vemos que es el Consejo Directivo quien en última instancia toma las decisiones sustanciales del proceso. El comité eleva y es el Consejo Directivo, los ministros de Estado, los que finalmente toman las decisiones sustanciales del proceso, en este caso, aprobar en última instancia las bases del concurso. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, también este documental ha sido ofrecido por esta parte
en ese sentido es útil y pertinente, ello teniendo en consideración primero que hago míos los argumentos realizados por el doctor Cavero y el doctor Ugaz. Ahora, con respecto a la documental, se debe advertir, uno, que efectivamente, como lo señala el acta, intervención de otros terceros, esto es, que se ha invitado al señor Guillermo Rebagliati, que es coordinador técnico sectorial, y al doctor Miguel Sánchez Moreno, quienes han expuesto respecto al diseño y la aprobación de las bases. Sin embargo, en dicho acta no se señala explícitamente que mi patrocinado, Alejandro Toledo Manrique, haya participado en esta sesión, lo que ocurrió en el anterior documental, que sí se señala expresamente que mi patrocinado había participado. En esta sesión, mi patrocinado no ha tenido ninguna participación, sino más bien se tiene la participación que se ha realizado en la presidencia del Consejo de Ministros y del cual se ha debatido, y dicha aprobación ha sido a través del Consejo Directivo, en el cual acuerda, es decir, tampoco se menciona injerencia de otro tercero, en este caso de mi patrocinado, que tenía la calidad de presidente, tampoco se señala, es decir, que el Consejo Directivo tiene su plena autonomía de tomar las decisiones o los acuerdos que ellos estimen por conveniente. Gracias. Doctora Minmay. Sí, señor magistrado. Resaltar, señor magistrado, que en dicha sesión 88 asistió a la misma el señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del Comité de Preinversión. Asimismo, señor magistrado, en dicha sesión se aprueban las bases del concurso del proyecto de la interoceánica. Esto a solicitud, conforme así se advierte del propio acuerdo, a solicitud del Comité de Preinversión y no así de la Coordinación Técnico Sectorial. Gracias. Doctor, señor fiscal. Sí, señor. En el acta de sesión número 88, que es de fecha 14 de enero del año 2005, se aprueba el acuerdo de preinversión número 8802-2005. En dicha sesión, señor, se lleva a cabo en las instalaciones del Consejo de Ministros a solicitud del comité, donde participa Sergio Bravo Orellana como presidente del comité. En esa sesión se aprueban las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú. Pero no solo ello, se estableció el cronograma y seguramente vamos a ver en adelante qué sucedió con ese cronograma que estaba planificado en 8 meses. Pero sobre esto se ha referido la defensa de Bravo Orellana, que el comité, dice, hizo un análisis de razonabilidad. Es decir, el comité o los integrantes del comité no solo trasladaron el documento, sino hicieron un análisis en los propios términos de razonabilidad. La pregunta es, ¿cuál fue ese análisis de razonabilidad que se explicó a los integrantes del Consejo? Solo eso, señor. Bueno, señores, vamos a trabajar hasta este instante, hasta este momento. ¿Ya? Vamos a suspender la audiencia para continuarle el día 12 de marzo, 10 de la mañana. Como está agendado, 12 de marzo, 10 de la mañana. ¿Ya? Porque como hemos retornado de vacaciones, estamos reajustando a una agenda. ¿Listo, señores? Entonces, como está agendado, doctor García, usted continúa. Nos vemos el 12 de marzo a las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos Buenos días. días, señores.